Bueno, algunas consideraciones sobre las persecuciones. Entonces, nosotros acá vemos que en realidad hay una fuente, como les decía al inicio, que no es muy considerada por los historiadores cristianos. En realidad, por los historiadores que nosotros hemos leído, como Justo González, Pablo Deiros, no nombra o nombra someramente esta fuente, y creo que es una fuente que nos da muchos datos respecto a la situación de las persecuciones y a la situación de los cristianos. De hecho, Plinio el Joven es uno de los personajes también históricos que nombra a Jesús, ¿cierto? Y se utiliza también como, o la apologética también la utiliza, ¿cierto? Como una prueba del Jesús histórico, digamos así. ¿Quién era Plinio el Joven? Plinio el Joven era un cónsul de Trajano. En estas cartas, según Croix, Crowe, es uno de los historiadores británicos que estudia este proceso también, que está dentro de lo que yo les decía de las civilizaciones, y marca la pauta, según este historiador, ¿cierto?, que habían de seguir las persecuciones durante mucho tiempo, este personaje. ¿Ya? Entonces vemos una correspondencia, una correspondencia entre Trajano con Plinio que era el cónsul. Y en esta correspondencia Plinio le informa de muchas situaciones que se estaban viviendo en el imperio, y también de algunas problemáticas que presentaban respecto a cómo poder proceder, ¿cierto? Cómo proceder hacia estos cristianos. Es decir, tolerarlos, no tolerarlos, castigarlos, cómo castigarlos, a quién castigar, etc. Entonces Plinio da cuenta en sus cartas de algunas dudas respecto a todos estos procedimientos que se debían utilizar para principalmente enjuiciar a los cristianos. Entonces eso es un dato sumamente interesante de poder analizar. No vamos a estar mucho rato en esto porque se supone que ustedes ya leyeron un poco, o si no han leído, esto les va a servir mucho, y cuando lean se les va a refrescar un poco la memoria. ¿Ya? Entonces vemos acá la duda que tenía Plinio hacia Trajano, y le escribe, y la duda está relacionada con la edad de los acusados, es decir, aquellos que eran en esta época, en la época de las persecuciones. Ustedes saben de que, y vieron un poco las causas de las persecuciones, en realidad, que los vamos a ver después. Principalmente la religión cristiana choca con la religión imperial, obviamente. ¿Ya? Quizás el imperio romano siempre fue como muy tolerante con todas las religiones. Sin embargo, con el cristianismo hubo épocas en donde esa tolerancia disminuyó bastante y repercutió, se tradujo en las persecuciones. Ahora bien, las persecuciones no fueron desde el año 70 después de Cristo hasta el 313 después de Cristo. No fueron 3 siglos de persecuciones o 2 siglos y tantos de persecuciones constantes. Fueron persecuciones esporádicas, que ese es otro de los errores que cometen algunos, ¿cierto?, de pensar de que la iglesia fue perseguida por allá desde el 70 o antes, la muerte de Esteban, por ejemplo, al año hasta que fue proclamada religión oficial del imperio. Y eso no fue así. Pasó tiempo en donde la iglesia estuvo tranquila dentro del imperio. De hecho, hay algunos emperadores que no se molestaron en perseguir a los cristianos. A veces hay periodos por ahí de 50, 60 años donde la iglesia no fue perseguida. Sin embargo, en términos generales, sí, muchos emperadores que los persiguieron, y los persiguieron duramente. Entonces, habían dudas respecto a este personaje que nosotros estamos hablando, de cómo proceder respecto a la edad de los acusados. Por ejemplo, si se debía castigar a un anciano igual a un anciano cristiano, igualmente se le debía castigar a un joven cristiano o a una familia cristiana, etc. También relata en la carta y le pregunta a Trajano, Trajano a todo esto es el emperador, el emperador Trajano. Estamos hablando del emperador y estamos hablando del cónsul. Plinio era un cónsul que le daba cuenta a Trajano, ¿ya? Eso se me había olvidado de explicarles.
Entonces también Plinio le pregunta, oye, le dice, pero ¿qué pasa con los que piden perdón? ¿Qué pasa con los que se quieren arrepentir? ¿Los podemos perdonar? ¿Los podemos eximir de toda culpa? ¿Cierto? También le preguntaba respecto al castigo, si el castigo solamente era hecho o tenía que ser solamente porque eran cristianos. Y en definitiva esa era así. Es decir, ¿quién ameritaba una condenación dentro del Imperio Romano? Los cristianos. Si tú te llamabas a ser cristiano, si tú te llamabas cristiano, es decir, tú te hacías cristiano, tú seguías a Cristo, ya era una aliciente o una causa para que fueras condenado, ¿cierto? E incluso a la muerte. Dentro de este contexto, Plinio nos dice que habían como tres tipos de cristianos. De hecho, la historiografía nos dice de que Plinio, antes de condenar a un cristiano, le preguntaba 3 veces si eran cristianos. Es decir, le hacía la pregunta 3 veces. Y si la persona, las 3 veces decía que sí, lo condenaba. O ordenaba que fueran ejecutados, a pesar de que no habían hecho nada, absolutamente nada, ningún delito que ameritaba la ejecución por ser cristianos, porque eran considerados una amenaza para el imperio. ¿Ya? Mientras todos podían practicar la religión pagana, incluso se podían arrodillar ante el emperador, los cristianos obviamente no podían doblar sus rodillas ante el emperador, y por eso que eran considerados rebeldes o una amenaza. Entonces, en definitiva, los cristianos a qué eran expuestos? Eran expuestos a diferentes tipos de castigos. Eran quemados, eran decapitados, eran arrojados a los leones. ¿Ya? Imagínense en este tiempo, una iglesia joven, ¿cierto? Una iglesia en la cual su fundador había muerto y resucitado hace 100 años, 150 años. Imagínense el fervor de estos cristianos. ¿Ya? Muchas veces lo he dicho, creo que dentro del mundo cristiano muchas veces nos falta una persecución. Porque cuando hay persecución, la iglesia se purifica. Y es así, lamentablemente, ¿cierto? Nosotros vemos hoy en día a nuestros hermanos que están sufriendo en el Oriente, en el Medio Oriente, en el Lejano Oriente, ¿verdad? Donde no hay tolerancia religiosa, por tanto son perseguidos, hay cristianos. Estos mismos cristianos que eran en el Imperio Romano, eran quemados, eran torturados. Así mismo está pasando hoy día. Claro, nosotros lo vemos como una realidad muy lejana, en realidad. Pero, ¿por qué? Porque nosotros estamos en nuestra casa, estamos sentados, estamos calentitos, ¿cierto? Pero hay otros cristianos que dan su vida por la iglesia, dan su vida por el desarrollo y por el evangelio de Jesucristo. ¿Ah? Entonces eso nos da que pensar. Si nos vamos a esta época, en esta época, el cristiano que era cristiano tenía que enfrentarse a la muerte. ¿Cuántos convertidos o cuántos discípulos verdaderos de Jesucristo podrían llegar a la iglesia en ese contexto? Imagínense hoy día una iglesia de 5.000 personas. ¿Cuántos quedarían en una persecución de esos 5.000? Sabiendo de que si tú alabas a Dios, si tú sigues a Dios, eres un seguidor de Cristo, vas a padecer persecución. ¿Cuántos quedarían de esos 5.000? ¿Quedarían 500, 400, 300? ¿Verdad? Y eso mismo sucedía también dentro del Imperio Romano. Dentro del Imperio Romano, si bien en la medida que eran perseguidos, incluso surgían como muchos más cristianos en realidad. Fue como un efecto contrario que provocó las persecuciones. Quizá hoy día no provocaría ese efecto. El efecto sería que hay una persecución y si somos 800.000 evangélicos en Chile, bajaría la cifra a 100.000 evangélicos en Chile. Yo estoy seguro que pasaría eso. Pero en el aspecto de la iglesia primitiva no pasó eso. En el aspecto de la iglesia primitiva, si bien hubo muchos que desertaron, hubo muchos apóstatas,
Pero mientras más mataban a cristianos, más aparecían. Y eso la historiografía también lo afirma, y lo afirma de una forma muy categórica. Mientras más cristianos sufrían, más cristianos padecían, más cristianos eran muertos, mucho más aparecían. ¿Ya? Por eso que el cristianismo fue tomando como mucha fuerza, a diferencia de otras religiones. Por eso el cristianismo es un cristianismo sui generis. ¿Ya? Sui generis significa único en su género, en la religión cristiana. Entonces el desarrollo de la religión cristiana también es muy sui generis, es como el desarrollo del pueblo de Israel, también es un desarrollo. Cuando nosotros leemos la historia de Israel, es una historia muy particular, muy sui generis, porque tiene sus propias características y una historia de supervivencia realmente increíble, ¿ya? También el cristianismo tiene una historia de supervivencia increíble. Muchos han tratado, y ustedes lo vieron muy bien en la lectura, ¿cierto?, asociada a las persecuciones, muchos trataron de opacar y de eliminar el Evangelio, pero no lo pudieron hacer. Entonces, volviendo a Plinio, ¿cierto?, en este tiempo, en el contexto que estamos nosotros hablando, habían tres tipos de confesores, tres tipos de acusados, digamos, que se presentaban ante los cónsules, ante el emperador, que iban a ser condenados. Eran los confesores los que decían: oye, yo soy cristiano y no voy a cambiar, ¿ya? Condénenme porque yo no voy a negar a Cristo. Esos eran los confesores, ¿no? Después estaban los negadores, que en definitiva decían en un momento que sí eran cristianos, ¿verdad? Pero llegaba un momento en donde quizás la tortura era tanta que terminaban negando a Jesucristo, ¿ya? Y esta es la tercera parte, que son los apóstatas, que derechamente son los que negaban, ¿cierto?, ser cristianos, y a pesar de que quizás podían tener pruebas por ahí, pero ellos negaban todas las pruebas, y tampoco al ser negados podían ser condenados en realidad, ¿ya? Esos tres tipos de cristianos habían en este tiempo. Si lo traemos hoy día a la realidad eclesiástica hoy en día, ya se parece mucho. Hay cristianos verdaderos dentro de la iglesia. Nosotros tenemos, hay muchos cristianos que no son verdaderos discípulos. Pueden ser creyentes, ¿cierto? Ser creyente es fácil, pero ser discípulo no es fácil. Ser creyente, ir a sentarte a la iglesia un día domingo, ¿cierto?, a escuchar el sermón y a levantar tus manos o aplaudir, a nadie, eso no le hace discípulo. Discípulo se hace cuando el discípulo adquiere el verdadero evangelio y comienza a vivir el verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio sí que es molesto. El evangelio de la cruz. El evangelio de la cruz sí que cuesta llevarlo, realizarlo. Por eso que la palabra es sabia. Muchos son los llamados, muchos son los que van a llegar a la iglesia, pero pocos son los escogidos. Pocos tienen esa capacidad, ¿cierto?, de perseverar en el verdadero evangelio, ¿ya? Sigamos. Las causas, hablemos un poco de las causas de las persecuciones. Hay una incompatibilidad, ¿cierto?, de los principios del cristianismo con el imperio. Los principios del cristianismo, digamos, primero, monoteísta, ya son muy distintas al monoteísmo, ¿cierto?, que nosotros, o el politeísmo, el politeísmo del Imperio Romano. Espérense un poco, que voy a cerrar la ventana acá, que por favor. Ya, disculpen que hay una bulla afuera que me estaba sacando. Entonces, hay una incompatibilidad, obviamente, con el desarrollo del cristianismo y los principios del cristianismo con el imperio. Obviamente iban a chocar en cualquier momento. Y nosotros lo vemos desde el año 70, ¿cierto?, de las grandes persecuciones de Nerón, ¿cierto?, pasando por Diocleciano posteriormente, y los otros emperadores que persiguen a la iglesia. Obviamente los persiguen porque los principios del cristianismo no son compatibles con los principios imperiales, ¿ya?
cuando se habla de reuniones secretas, se habla de que los emperadores, los cónsules y las autoridades romanas se preocupaban bastante por estas reuniones secretas que hacían los cristianos, porque el culto cristiano no estaba permitido, por lo tanto los cristianos hacían sus reuniones en las catacumbas, en casas secretas o lugares secretos en donde podían hacer sus cultos. Entonces esto trajo como mucho escepticismo por parte de las autoridades, y eso también fue otra de las consecuencias. Se pensaba de que en estas reuniones secretas hacían sacrificios, ¿cierto? Se pensaba de que se ponían de acuerdo para ir en contra del imperio, para sabotear, etcétera. Los cristianos eran acusados de eso. Entonces eso provocaba mucho escepticismo por parte de las autoridades también. También vemos, sin duda, intereses económicos, ¿ya? Intereses económicos respecto a los cristianos. Por ejemplo, muchos cristianos que participaban dentro del servicio militar, ¿cierto? Era re complicado para un cristiano participar dentro del servicio militar, y eso implicaba también muchos costos para el imperio, ¿ya? Entonces veían en definitiva el cristianismo como una amenaza que debía ser detenida en realidad, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las características de la época de las persecuciones? Vemos que las persecuciones no fueron constantes, como yo les decía al principio. Eso quiero que les quede muy claro. Las persecuciones fueron persecuciones esporádicas, ¿cierto? Que en un momento se detuvieron, hubo paz en la iglesia, en ciertos emperadores que tenían otros intereses u otras preocupaciones, de hecho. Pero hubo emperadores que realmente pusieron mucha atención en la iglesia, y al poner atención les llamaba, hacían un llamado, ¿cierto?, para perseguir a aquellos que eran enemigos del Estado, porque eran considerados obviamente enemigos del Estado. Entonces todas estas persecuciones fueron como explosiones de frenesí y de odio, que fueron esporádicas, no constantes, ¿cierto? Y a veces sin ningún motivo, excepto el motivo de la ira de un tirano, ¿cierto?, que quería perseguir a los cristianos porque les tenía desconfianza, etcétera. Al decir esporádicas no estoy diciendo que no le estoy bajando el perfil a las persecuciones, no quiero que se me malinterprete. Al decir esporádicas son persecuciones que no fueron constantes, ¿cierto?, que no fueron permanentes, sino que hubo periodos de calma para la iglesia. Entonces aquí tenemos los dos primeros perseguidores, ¿cierto?, estatales, digámoslo así, o de parte del imperio, Nerón y Domiciano, que fueron los primeros. Nosotros conocemos a Nerón, a todos nos suena el nombre de Nerón, ¿cierto? Nerón, nosotros vemos que es el causante del incendio de Roma, ¿verdad? Nerón era un tipo que no estaba bien de la cabeza, en realidad. Debe haber tenido muchos problemas, ¿cierto? Era muy paranoico. La historia también lo presenta muy paranoico, ¿cierto? Desconfiando de todo el mundo. Y bajo su mandato, evidentemente que las persecuciones de los cristianos, si bien habían existido persecuciones desde antes, pero de parte del Estado ahora se ponen como mucho más fuertes. Entonces se le echa la culpa, Nerón echa la culpa a los cristianos de que fue incendiada Roma, ¿ya?, sabiendo de que él realmente contribuyó al incendio de Roma, ¿ya? Domiciano también provocó una persecución bastante significativa, y nosotros vemos acá 68, ¿cierto? Hay algún tiempo no hubo persecución, pero después cuando llega Domiciano, de nuevo se inician como 5 años de persecución bastante fuertes hacia la iglesia. Acá tenemos a Antonio Pío,
ya posteriormente 96, no vamos a profundizar específicamente en cada una, ya porque no tiene sentido profundizar específicamente porque todas las persecuciones tuvieron como las mismas características, entonces no tiene sentido. Entonces vemos del 96 al 161 después de Cristo que hubo una etapa de tranquilidad, ¿ya? Y ahí ustedes sacan, ¿cierto? Hay 60 o 70 años de una etapa de tranquilidad de la iglesia, en el cual le sirvió bastante para poder desarrollarse también, para poder establecerse, para desarrollar la teología, ¿ya? Porque en momentos de persecuciones era difícil que los cristianos pudieran pensar un poquito más. Entonces, en estos periodos de tranquilidad fueron muy beneficiosos para el desarrollo de la teología o de la primera teología, ¿ya? Después viene, sí, Marco Aurelio, en donde fue un acérrimo perseguidor de la iglesia. Acá, en Marco Aurelio, nosotros vemos la persecución, por ejemplo, de San Policarpo, no sé si les suena por ahí, ¿ya? Les debe sonar porque leímos, ¿cierto?, los padres de la iglesia, y San Policarpo era discípulo de San Juan, se supone que era discípulo de Juan, o también denominado obispo de Esmirna, ¿cierto? Se supone que él fue como el último discípulo de Juan, el que escribió el Apocalipsis, digamos así. Bueno, bajo Marco Aurelio, él fue el que sufrió martirio en la hoguera, ¿cierto? Imagínense, a los 86 años, él fue quemado en la hoguera. Para esa época, una persona de 86 años no es lo mismo que una persona de 86 años hoy. Imaginémonos una persona de 86 años hoy día, que es una persona que está bastante acabada, ¿verdad? Bueno, hay jovial igual. Y después de 80 años ya el adulto mayor pierde fuerza. Imagínense Policarpo en esta época, en una época en donde la esperanza de vida era bastante baja también. A los 86 años él sufrió este martirio, ¿ya? Bueno, después de, ese fue como el acontecimiento más importante o el mártir más importante de esta época, ¿cierto? De Marco Aurelio. Después vemos una época de confusión política, que en realidad afectó al cristianismo, pero lo afectó indirectamente, no directamente por las persecuciones. Después Septimio Severo, el del 202, después de eso, 249. Por ejemplo, en Septimio Severo, bajo su reinado, muere el padre de Orígenes, que puede ser el acontecimiento importante también, el padre de Orígenes, que es uno de los padres de la iglesia que también hemos estudiado, ¿verdad? Y Diocleciano. Bueno, aquí llegamos a Diocleciano, y Diocleciano realmente es la última y la más sistemática y la más terrible de todas las persecuciones que hubo durante toda la época del cristianismo, ¿cierto? Diocleciano y sus sucesores. Y nosotros lo vemos del 303 y nos vamos acercando ya al 311, el 313, que va a ser como el proceso ya en donde se va a generar la calma definitiva hacia las persecuciones. Sin embargo, Diocleciano marca un hito bastante importante dentro del cristianismo porque él logró presionar al cristianismo de una manera increíble. Fue como que la iglesia ahí fue presionada y fue echada a la hornaza, ¿cierto? Fue purificada, ¿verdad? Y sabemos que tiempo después fue proclamada religión oficial del imperio. Ahí tienen un video que ustedes después lo pueden ver, que es un video que sintetiza un poco el periodo de las persecuciones. No lo voy a proyectar ahora por cuestiones de tiempo, pero son como 5 o 6 minutos que ustedes pueden ver para reforzar un poquito esto que estamos hablando, ¿ya? Entonces, en términos generales, eso es las persecuciones, ¿cierto? Vemos que quiero destacar este acontecimiento que marca todo el proceso de las persecuciones según mi percepción. Creo que Policarpo es un personaje muy importante, no solamente porque hay algunos que lo
lo consideran el discípulo de Juan, ¿cierto? Sino que también por lo que él contribuyó al desarrollo posterior de la Iglesia, y por el significado que tuvo su muerte en realidad bajo el proceso cristiano. Fue un obispo, ¿cierto? En 155 después de Cristo. Y con esta frase me quiero quedar, de las persecuciones. Él dijo: 86 años le he servido y todo lo que me ha hecho es bien. ¿Cómo podría maldecirle, mi Señor y Salvador? ¿Ya? Esas palabras son elocuentes por parte de Policarpo. Así él muere, ¿ya? Quemado en la hoguera, y tiene una imagen más o menos de un dibujo, ¿cierto? de Policarpo. Es como que se cumple el Apocalipsis, ¿cierto? Que está citado abajo, Apocalipsis 2:8, en este periodo de las persecuciones. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. No temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Ya? Podemos extrapolar esta palabra también para todos aquellos cristianos que nosotros le debemos también a estos mártires cristianos, en el desarrollo posterior de la Iglesia, que no dieron no doblaron sus rodillas ante el emperador, ante toda esta cultura pagana, ¿cierto? Y siguieron la doctrina de Jesucristo y siguieron la cruz de Cristo, fueron capaces de vencer. Eso nos da mucho que reflexionar a nosotros como creyentes, como discípulos de Cristo. Hasta dónde podríamos aguantar nosotros. A veces nos viene una enfermedad y ya estamos ahí, nuestra fe ya está flaqueando un poquito. Pero es necesario que nosotros, en la medida que nosotros veamos estos pasajes de la historia que son importantes, que también reflexionemos en nuestra vida espiritual. ¿Qué pasaría hoy día con una persecución? ¿Negaría a Cristo? ¿No? Es fácil decir, no, yo no negaría nunca a Jesucristo, pero al momento en donde que pasó mucho, ¿cierto? En las persecuciones también del siglo XX, en la época del comunismo, ¿verdad? En donde perseguían a los cristianos, y muchas veces, si tú eras cristiano, eras un pastor, te traían a tu familia, le ponían una pistola a tu hijo, ¿cierto? Y para que tú niegues a Jesucristo, ¿cierto? Y verse en ese momento sería como muy, muy complejo. No sé si leyeron ustedes al clásico libro, ¿cierto?, del Torturados por Cristo, que cuenta muchos testimonios de la cortina de hierro. Y hay cuantos testimonios, ¿cierto?, de un padre, ¿cierto?, que fue apresado por profesar el cristianismo, y le llevaron a su hijo, y amenazaron con matar a su hijo si él no negaba a Jesucristo. Y su niño de 9, 10 años, ¿cierto?, mirando al padre con los ojos llorosos, le decía: papá, no lo niegues, no lo niegues. Ya son imágenes que se nos vienen bastante fuertes, y que eran típicas también, dentro, y han sido típicas dentro de todo este desarrollo de las persecuciones a través de la historia. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí, ¿ya? Porque aquí vamos a empezar a hablar de ya el camino y la transición desde la iglesia perseguida al reconocimiento de la iglesia por parte del Estado. No sé si alguien tiene alguna acotación, alguna duda. ¿Qué opinas sobre el libro de los mártires de John? No sé cuál es el apellido. Espérense, ahora sí que no me había dado cuenta, y tenía el micrófono muteado. ¿Sí? Consulta, ¿qué opinas del libro de los mártires de John? No recuerdo el apellido. Sí, sabes que no he tenido la oportunidad de leerlo, el libro de los mártires, lo conozco. Hay otro libro de los mártires de Alfonso Ropero igual, no sé si es recomendable. Sí, de Ropero bastante recomendable.
Es bastante recomendable en el sentido también de la patrología, ¿cierto? Del estudio de los padres de la iglesia, súper recomendable. El libro se llama John Fox, el libro de los mártires. John Fox. Ya, ya sí, no he tenido la oportunidad de verlo así tan específicamente, pero sí le recomiendo de todas maneras. Parece que hay una huella por ahí que se está metiendo. Profesor, Sí, una consulta. sí. ¿Me puede decir cuál es el autor del libro Torturados por Cristo, por favor? Si no me equivoco es Burkhardt. Si no me equivoco, Burkhardt. B larga U R. Sí. No, es Richard H. Humbrar. Richard Humbrar es el autor. Umbran, ese. Umbran. Richard Humbrar. Humbran. Richard Humbrar. Sí, No sé si lo pueden puede buscar ahí en la por el página del Ministerio de la Voz de los Mártires. La voz de los mártires. Y hermano, gracias. Ahí se lo puede escribir por el chat, ahí el Umbran, sí, me había confundido con el otro. Ya. ¿Otra consulta por ahí? No sé si alguien había hecho alguna consulta, porque yo no había dado cuenta, pero tenía el micrófono, perdón, los parlantes muteados acá del, del computador. ¿Ya? Sigamos entonces. Bien, hace una calma definitiva, en realidad porque, como les dije, el edicto de Galeno, que tampoco es muy abordado por los historiadores cristianos, pero creo que es súper importante de traerlo a colación, porque es como el primer paso hacia el edicto que va a ser la tolerancia ya un poquito más permanente. Pero en el 311, 2 años antes del edicto de Milán, ¿cierto? El 313, Galeno antes de morir, ¿cierto? Elaboró un edicto, ¿cierto? Que se llamó el edicto de Nicomedia. Y este edicto de Nicomedia establecía la tolerancia hacia la iglesia cristiana. Ahora, si nosotros buscamos a Galeno, fue un acérrimo también perseguido de la iglesia, ¿ya? Durante toda su vida odiaba a los cristianos. Y claro, uno se pregunta, ¿por qué al final de su vida quiso beneficiar a los cristianos? Y bueno, la historiografía nos dice de que en definitiva Galeno le dio una enfermedad como muy grave, ya como muy dolorosa, y pasó mucho tiempo sufriendo. Y los apologistas cristianos en ese tiempo, ¿cierto? Asignaban a esa enfermedad que tenía Galeno, lo vieron como un castigo de Dios, ya que lo llevó, que en definitiva esto lo llevó a una actitud más tolerante hacia el cristianismo. Y es muy probable que haya sido así, que Galeno se haya convencido en cierta forma, ¿cierto?, de no sufrir tanto, y quizás se haya convencido también de que estaba sufriendo por causa de la iglesia. Y esto sirvió para que él redactara un edicto de tolerancia hacia los cristianos. Entonces este edicto también es importante, ya del 311. Después viene un edicto que es más importante, que el 313, que es como una calma más definitiva, pero van a ser 2 años en donde va a ser un proceso, ¿cierto?, de los que siguieron posteriormente a Galeno, ¿ya? Entonces este edicto, que lo que hace, le da derecho de existencia legal a los cristianos, ¿ya? Esto es tratado también sí, por González, ¿ya?, por Justo González, por Orlandis también en el 98, que él en su libro destaca también este edicto, que es bastante importante. Y hay un escrito, ¿cierto? Dice: el edicto de Galerio, o Galeno, algunos le llaman Galeno, otros Galerio, ¿ya?
El edicto de Galerio tenía extraordinaria importancia porque por primera vez el cristianismo recibía del imperio un estatuto oficial de tolerancia y dejaba de ser una superstición ilícita. Era una conquista jamás lograda, puesto que ni los logros, ni los largos periodos de tranquilidad conocidos anteriormente por la Iglesia, ni las simpatías filocristianas de algunos emperadores habían legalizado hasta entonces la situación de los cristianos, jurídicamente indefensos y expuestos siempre a que en cualquier momento a los días de paz sucedieran otros de renovada persecución y martirio. Ya es